Hola Libra, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y verlo completito para que así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participes por premios. Tu carta de la semana será la luna. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ella. Te agradezco mucho todas tus oraciones por mi salud. Esta semana volví a estar en el hospital, ya estoy en casa nuevamente. Como vieron, hubo pues un día que no subí. Y pues nada, les pido un poquito de paciencia conmigo en las lecturas, por favor, porque pues trato de hacerlo a mi ritmo. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que esta carta de la luna siempre me habla de situaciones que están ocultas y que deben salir a la luz para que tú puedas conocer realmente la verdadera faceta de alguien o lo que de verdad está pasando respecto a algo. Entonces pienso que esta semana la carta de la luna nos está diciendo que hay algo que debes empezar a buscar, algo que debes empezar a descubrir. Vamos a ver en la lectura qué podría ser esto. Y bueno, recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género o identidad a quien vaya dirigido, y que si hoy no resuena puedes ir a tu signo ascendente. Comenzamos. Esta lectura tiene 3 partes: tu mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida, la economía y el amor. Déjame tu petición de oración en los comentarios y con todo gusto y todo amor voy a orar por ti. El misterio de tu fe te salvará. Te está diciendo tu primer carta de los ángeles. Veo que algunos de ustedes están perdiendo la esperanza en una situación. Sí, señores, así directamente. Están perdiendo realmente la credibilidad de que las cosas pueden salir bien. Sin embargo, el universo te está diciendo: yo te voy a salir adelante. Solamente tienes que creer en el universo y creer en ti. Aquí me resuena que hay un cucaracho, una cucaracha o algún tipo de buitre o vampiro espiritual emocional que en estos días me les ha dicho o me les ha hecho sentir como si ustedes no pudieran conseguir algo en este 2022. Veo que es una persona falsa con ustedes. Podría ser alguien que se muestra como un amigo, como un amor, como un buen familiar, pero que está tratando de desanimarte simplemente porque ve el potencial en ti. Hay gente así de envidiosa, amigos. Pero bueno, bendito Dios que se muestran. Tu inspiración te lleva al más allá. Sí, es que definitivamente siento que este 2022 vas a estar con un gran sentido de creatividad elevadísimo que te va a permitir como sacar adelante un proyecto que tenías en mente en tiempos pasados y que ahora van a llegar como no solamente las ideas sino también los recursos para que tú puedas poner en marcha esto. Tu última carta te dice: tu éxito está en la fortaleza, y te dice: a pesar de lo que te digan estas personas, tú avanza, tú inicia. Recuerda que los inicios nunca son fáciles, sea un proyecto sentimental, de iniciar un hogar o un negocio, o de mudarte, o independizarte. Nunca es fácil al inicio, pero siempre si uno persevera, alcanza todo lo que desea. Y si tú crees que ese éxito viene para ti, escribe gracias universo en los comentarios. Bueno, este ha sido tu mensaje general. Pasamos ahora a la economía. Aplícalo como resuene en tu vida, y el resto lo liberas al universo. Suscríbete y activa la campanita. Bueno. Veamos. Perdón, todavía creo que no iba a las iniciales, pero bueno. Letra K, la letra M, la E, la O y la D son iniciales importantes para todas las áreas de tu vida. Podría ser en la economía o en el amor, ¿sí? Puede ser el inicial del nombre, el apellido o la forma como le dicen a esta persona. Así que presta muchísima atención.
Veamos qué mensaje hay a través del oráculo. El Grigori del poder. Dice, negocios brillantes, éxitos gracias a tus esfuerzos, se te dará un proyecto muy pronto. Mira que nos habla de que ya hay esfuerzo, ya hay trabajo, ya hay un empeño colocado de parte tuya y esto significa que le has estado metiendo la ficha y el universo te va a respaldar. Mira, te la vuelvo a leer. Negocios brillantes, éxitos gracias a tus esfuerzos. Estas bendiciones que están llegando a tu vida no son gratis. No es que te ayudan del cielo, sino que precisamente son la recompensa a todos los esfuerzos que tú has venido haciendo, porque es que no te has quedado cruzado y hay personas que intentan a veces menospreciar tu trabajo, pero esto pues no es así. Vamos ahora a pasar a ver qué números importantes hay. Tenemos el número 44, un número maestro. Quiero que lo busquen apenas terminen esta lectura porque habrá un mensaje especial ahí. Busquen en YouTube cualquier canal. Número 27 y número 71. Entonces, hay un mensaje ahí para su economía, para su vida. En el número 44. Recuérdenlo, apenas salgan de aquí, ir a su número 44. ¿Qué se viene para esta semana además de esos éxitos maravillosos? Bueno, comenzamos con este 7 de espadas. Veo que a veces te rodeas de personas que no celebran tus triunfos, ¿sabes? Me dice este 7 que hay una persona que te va a hacer una confesión o te va a decir algo, ¿sí? Y esto pues realmente te va a dejar un poco en shock, un poco sorprendido. Quizá no esperabas que esta persona tuviera como ese concepto acerca de ti. Veo que es una persona que ha intentado sacar ventajas momentáneas de tu posición económica, social, pero que ahora por fin se muestra tal cual es. También ahora veo porque la carta de la luna me está hablando esto. El éxito a veces despierta, o sea, tu propio éxito despierta a veces lo peor o lo mejor de las personas que nos rodean y finalmente nos terminan mostrando con qué clase de gente es que nos estamos rodeando, ¿sí? Veo que el hecho de que ahora vas a estar en una posición de emperador, en una posición de triunfo, y pues que esto ha sido ganado gracias a la disciplina, el orden, la razón y el autocontrol que tienes en muchas cosas, pues no le cuadra a mucha gente, ¿sí? Prepárate porque en estos días en el plano laboral o alguien a tu alrededor se va a mostrar, como te digo, tal cual es, y esto va a ser debido a que este éxito llega a tu vida y a esta persona le fastidia la luz que empieza a alumbrar tu camino. Bueno, vamos a pasar ahora al plano de lo sentimental. Recuerda que esta es una lectura general. Si tú ya quieres ver algo donde se divida amor y conexiones, puedes ir a tu especial amor. Bueno, comenzamos. Mensaje canalizado por el Cronos masculino y femenino. Tienes tus ideas claras en el amor. Eres una persona desconfiada. No eres muy creyente de sentimientos ajenos. No sé qué haya pasado en estos días o que se venga de ahora en adelante, pero como nos está diciendo, vas a estar un poquito desconfiada, un poquito desconfiado, temeroso, y bueno, hay que analizar realmente si esto está fundamentado ahora o en traumas pasados. A veces ponemos a gente a pagar los platos rotos ajenos. Ay, me estaba olvidando de nuestro tarot egipcio. Mensaje general para ustedes, mis amores, de parte del tarot egipcio para esta semana en el amor. La carta de la infidelidad. Wow, 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 wow.
Yo creo que esto ahora sí ya va como hilando, ¿no? Mentiras, cosas ocultas, infidelidades y desconfianza. Creo que el mensaje se está hilando y puede ser que aquí alguien nos esté ocultando cosas. Qué feo, no me gusta darles estas noticias. Sí, vean, y ahora la reina. No, Dios mío. Bueno, esperen. No se me afanen, ya vamos a descubrir. Ok. Bueno, tenemos aquí a esta reina de copas invertido. De hecho está el libro ahí. Y esto me habla de una persona que está mostrando falsedad en sus sentimientos. Esta reina de copas no me gusta porque siempre me habla de una persona que no está siendo sincera, que no está siendo leal contigo. Y es una persona que es tan descarada, lo siento yo, que va a venir con, si están peleados, con un ánimo de reconciliación, me dice la carta de la templanza. Pero yo pienso que aquí esto ya se tiene que detener. Toda esta falsedad es un obstáculo, lógicamente, para que las cosas se puedan dar bien. Yo veo que inclusive hubo relaciones que estuvieron pensando en una especie de matrimonio, boda o formalización del compromiso, porque nos sale la carta del maestro, que es el mismo papa, que es el mismo sumo sacerdote y nos habla de las bodas. Sin embargo, yo pienso que a veces es mejor abrir los ojos a tiempo. Dicen en mi país que es mejor colorado un rato que pálido toda la vida. Y es probable que te llegue un mensaje que poquito te va a gustar, porque me llega este 4 de oros invertido. Es muy probable que alguien esté en embarazo, una tercera persona, sí, o que haya habido un encuentro sexual. Y pues me da mucha tristeza, pero yo siempre tengo que ser clara, directa y honesta. Si tú estabas teniendo sospechas de que tu persona especial de pronto estaba con alguien más, pues esta creo que es una confirmación de parte del destino. Me dice que podría ser una persona relacionada con temas laborales, ¿sí? Si la lectura no resuena, ve a tu ascendente, pero yo creo que este mensaje realmente está bastante claro para algunos de ustedes que ya tenían como sospechas de todo esto. Aquí esta persona, te lo digo, te lo va a negar hasta el final. Por esa carta de la templanza, esa persona va a creer, Dios mío, que jamás, o sea, a negarte todo hasta el final. Y de hecho, algunos de ellos te van, si no lo han hecho, si no habían propuestas de matrimonio antes, las van a hacer ahora, como yo lo siento más como una fachada para poder cubrir su error. Sí, así lo veo y lo percibo yo. Bueno, entonces pues ya queda como en tus manos realmente si le piensas o no creer a este personaje. Yo que tú no le creería, pero pues eso ya es una decisión muy propia. Miren que la carta de la luna desde la entrada nos fue diciendo hay cosas que van a salir a la luz y siento que vas a tener que empezar a analizar realmente de qué tipo de personas es que te estás rodeando. Bueno, mi amor, te invito a suscribirte, activar la campanita. Veamos qué signo debes escuchar ahorita para que vayas a completes esta lectura. Si no conoces tu ascendente, si lo conoces ve tu ascendente, si no, ve a Leo. En Leo hay un mensaje importantísimo para ti que va a completar esto. Puede ser en tu parte económica o en esta parte sentimental, pero allí habrá otra información. Entonces ve siempre si no conoces tu ascendente. Recuerda que para participar por 2 lecturas al mes debes cumplir todos los requisitos, que son suscribirte, activar la campanita, darle like al video. Déjame una imagen de carita feliz en los comentarios, así veo que los viste completos. Y comparte este canal para que apoyes nuestros animalitos. Te quiero muchísimo, bendiciones.